entrega ese saber decir yo soy PPC, señor presidente, porque hoy en día eso se escucha en todo el país. Hoy en día hay una legión de hombres y mujeres, señor presidente, en todo el país que no tienen vergüenza de salir por las calles con la frente muy alta diciéndole a todos: yo soy PPC, yo soy PPC. Yo no quiero para ustedes que sean una generación más de jóvenes que están detrás de la palabra y la ilusión. Yo los quiero, muchachos que construyen, que hacen historia, porque la trajinan con su esfuerzo, la viven en sus principios, la realizan en su angustia. Muy buenas tardes, amigos de todo el país. Llegamos a la sesión número 12, la democracia y la gobernabilidad, rol de los partidos políticos. Contenido: la democracia y el Estado de Derecho, papel de la democracia y los valores de la libertad, verdad, justicia y bien. Las dictaduras en el país, ¿qué dejaron en la vida republicana? El origen de las dictaduras en el país, la educación y la justicia como principales promotores de la democracia, situación actual de la democracia en nuestro país y perspectiva. Ese es el marco general del tema que vamos a tocar en esta tarde. Nuestra amiga Marisol Perestello se encuentra en la selva, no ha podido llegar por algunos inconvenientes. Igualmente el presidente del Partido Popular Cristiano, el doctor Alberto Bengolea. Pero nosotros continuamos con el programa. En esta oportunidad vamos a contar con nuestro ex vicepresidente del partido, el doctor Percy Tabori Andrade. Él es un economista de prestigio, ha sido jefe de plan de gobierno, él es el creador del ABC del social cristianismo, que ha sido muy difundido en el partido, y lo tenemos en esta tarde junto con el amigo Fabricio Anchorena, que es secretario departamental de Juventudes de Lima. Bien, comenzamos. Percy Tabori, tus saludos para los amigos de la red. Adelante. Amigos pepecistas fundamentalmente y social cristianos en general, muy buenas tardes. Trataré de comunicarles lo más cercano a la realidad, el producto de mi experiencia, los errores que hemos cometido y lo que se puede esperar del país. El país y el país de todos nosotros. Gracias. Gracias, Percy. Fabricio Anchorena. Fabricio ha estado últimamente en Alemania a través de la Fundación Konrad Adenauer, y también le pediríamos, además de su saludo, que nos cuente un poquito sobre su experiencia en Alemania. Adelante, Fabricio. Muchas gracias, César, por la invitación a la dirigencia nacional. Un honor compartir con don Percy esta coyuntura y esta sesión de gobernabilidad y democrática. Así es, César. Hace poco estuvimos, gracias a la Fundación Konrad Adenauer, en Alemania, en las ciudades de Berlín, Hamburgo y Kiel, para participar en los eventos de coyuntura de la CDU y revisar a profundidad la estructura de gobierno alemán. Finalmente, esta actividad culminó con la convención de la juventud de la Jungvolksunion, donde escuchamos la participación y el discurso de la canciller federal Angela Merkel sobre su visión de Alemania al 2030. Gracias. También vamos a tener la participación de nuestra amiga Carla Dueñas desde Arequipa, vía Skype. Ella estará en el tercer bloque para poder hacernos sus comentarios al programa. Quisiéramos aprovechar en estos momentos para decirle a nuestro amigo Percy Tabori si puede contarnos una experiencia sobre la creación del ABC del social cristianismo. Percy, podríamos tal vez algunos segundos que nos expliques de ese magnífico libro que es recomendado al interior del partido. En realidad es un pequeño manual que pretende ser el ABC de lo que todo social cristiano debe saber. Es decir, recoge una propuesta de ordenamiento político, ordenamiento social y ordenamiento económico al país. Para que ustedes sepan, el ordenamiento económico, por ejemplo, ha sido recogido por la Constitución y lo define como una economía social de mercados diferente de la economía liberal, de aquella que es dirigista o un tanto más populista como la socialdemocracia. En segundo lugar, la participación de los entes intermedios en el campo social para acercar el Estado a la sociedad, y lo complementa con un trabajo en el campo político bajo la diferenciación y equilibrio de poderes, los poderes ejecutivo, legislativo, eventualmente los electorales y los
el Poder Judicial. Adicionalmente, se aplican los principios básicos del socialcristianismo que están inspirados en las encíclicas papales. Es decir, nosotros somos un partido social cristiano. Alguna vez algún amigo me dijo que no entraba al partido porque no lo sentía muy social ni muy cristiano. Y yo creo que es un momento fundamental para volvernos a nuestros orígenes, a nuestras bases, y ser fundamentalmente protectores de este legado que nos ha dejado la Iglesia y que nosotros hemos aplicado, y por supuesto de la mano de los alemanes, al país, como un ordenamiento claro, un ordenamiento sencillo, donde se aplican los principios de subsidiariedad, principios de justicia, principios de libertad, principios de universalidad y otros que de alguna manera orientan nuestro caminar. Por ejemplo, en el principio de subsidiariedad, el hecho de que el Estado debe hacer solo aquello que no puede hacer un ente menor, por ejemplo, un gobierno regional o un gobierno local, en este caso una municipalidad, o que el Estado no debe hacer aquello que puede hacer el sector privado. Y esta es una forma de priorizar los recursos y, por ejemplo, cuando se analiza el presupuesto, es una forma de aplicar un criterio más o menos coherente y predecible al accionar y a la toma de decisiones de nuestros dirigentes políticos cuando la tengan que hacer. Gracias, Percy. Bien, amigas y amigos, están todos ustedes conectados a través del chat para que puedan hacer sus preguntas, sus comentarios y se pueda absolverlas ellas luego en el cuarto bloque. Bien, ahora vamos a ir a una brevísima pausa para luego venir con la exposición del doctor Percy Tabori para todos ustedes. Adelante. El PPC, con el objetivo de brindar a los participantes instrumentos para analizar la realidad nacional con una perspectiva de caridad y solidaridad y puedan comprometerse y acercarse críticamente a ella, ha preparado este curso virtual de formación y capacitación, El Perú Primero. Los invito a inscribirse en el curso en la página que aparece en la pantalla. Llene sus datos y podrá acceder a las clases virtuales, a la información y a los materiales. Necesitamos postulantes que quieran comprometerse con el Perú y que quieran hacer política con ética, conducta y compromiso. Abordaremos temas como la historia del PPC, la ética, la conducta y el compromiso del partido, el marco de nuestro pensamiento político y de nuestra acción política, la justicia, la libertad y la solidaridad como base de una economía en acción para un desarrollo sostenible, el rol del PPC a nivel regional, nacional y municipal, nuestra lucha contra la corrupción, la reforma del Estado, entre otros importantes temas. A partir de este 3 de septiembre podrás acceder al curso e interactuar con los expositores y panelistas especialistas a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y en el foro del debate. Un PPCista entiende, vive la política y se entrega a la comunidad a la cual se debe. El Perú primero. Para entender el concepto de gobernabilidad hay que partir de una definición. La Universidad George Washington establece como tal a la capacidad que tiene un grupo de la sociedad organizado como gobierno de ejercer el poder, de mostrar autoridad para ordenar la vida pública y promover el desarrollo económico y social. Entonces, si este es el principio de gobernabilidad, evidentemente lo que debemos tratar de hacer es primero ver si el gobierno cumple con estos propósitos. Es decir, si es un gobierno organizado, un grupo de personas organizado, si es capaz de ejercer el poder o si es capaz de promover o no el desarrollo económico y social. Por supuesto que si hacemos una evaluación en este momento nos encontraremos con que nos vemos frente
a un estado de absoluta desconcierto, de pérdida de fe y de crisis política. Para entender la democracia debemos saber también que esta es fundamentalmente el gobierno de las mayorías, pero sin olvidar a las minorías. Es un gobierno que además debe representar a la persona y regular la estructura del Estado de acuerdo a la Constitución, respetar el régimen económico, las garantías constitucionales y todo aquello que sea importante para el cumplimiento del mandato constitucional, que es la ley madre, digamos, a la cual todas las demás leyes se tienen que alinear o subordinar. Un primer punto es si la democracia es responsable o no de la situación en la que vivimos, o si las dictaduras son o no responsables de la situación que vivimos. Yo me he tratado de centrar en los últimos 50 años. Esto quiere decir a partir del año 1968, año en el que se produce un golpe de Estado que de alguna manera irrumpe la continuidad precaria que tenía la democracia en el Perú. Pero excepto desde el año 1980, que se recupera la democracia, hasta el año 1992, que el gobierno elegido democráticamente, que en ese entonces correspondía al mandato de Fujimori, irrumpe la democracia cerrando el Congreso. Excepto ese periodo de 8 años, todo el tiempo ha sido responsabilidad de regímenes democráticos. Entonces no podemos decir que la situación que tenemos hoy es una consecuencia de un régimen autoritario. Son los partidos políticos los primeros responsables que no han sabido enfocar adecuadamente los problemas y por lo tanto han producido un desencanto en la población. Sin embargo, hay que decir en favor de estos gobiernos democráticos que desde el año 1990 que se produce la política de shock y reordenamiento económico, el ordenamiento económico se ha respetado. Constitucionalmente venía vigente desde la Constitución del año 1979 e incluía la disciplina fiscal, la disciplina cambiaria y evidentemente también un cierto orden en el manejo de la oferta y la demanda, de la libertad de la oferta y demanda. En ese escenario se ha producido un crecimiento económico y una mejora del bienestar. Hemos reducido sustantivamente los niveles de pobreza económica y si lo medimos en términos del Banco Mundial con el índice de desarrollo humano también se ha mejorado. Sin embargo, el nivel de protesta ha aumentado, es decir, el grado de insatisfacción subjetiva o lo que se llama pobreza subjetiva se ha incrementado. Y esto me decía un investigador de izquierdas que se debe a que, habiendo satisfecho sus necesidades primarias, un grupo importante de la población ya puede empezar a pensar y compararse frente al otro. Y evidentemente esto ha dado lugar a que si el gobierno no es capaz de dar una adecuada respuesta, se presenten conflictos sociales, se presenten conflictos políticos, acompañados evidentemente de una prensa que tiene que vender y que infortunadamente a veces alienta este tema de la conflictividad social. ¿Qué pasa con el nivel de satisfacción del pueblo? Si analizamos los resultados de la última elección, veremos que los partidos políticos tradicionales prácticamente han desaparecido. En términos de elecciones regionales, se han obtenido 7 mandatos definitivos, de los cuales solo 2 corresponden a un partido político que es relativamente joven. De los 16 que compiten, hay solamente 4 que incluyen a un partido político formal, 2 de Acción Popular y 2 de la Alianza para el Progreso. Por tanto, ha habido un deterioro
de los partidos políticos. Y este deterioro será irreversible si los partidos políticos no son capaces de reaccionar y hacer planteamientos ordenados que concilien la honestidad en su manejo para superar el problema de los escándalos de corrupción y que a la vez sean eficientes en el cumplimiento de las metas. En este campo, ¿qué es lo que se observa desde el punto de vista subjetivo? Un concierto de promesas electorales que son incumplibles, o el interés de dirigentes, y vale la pena incluirnos, que muchas veces solamente buscan los cargos con el afán de obtener, y yo no digo necesariamente de lucrar con el cargo, pero sí de obtener un mandato que de alguna manera les permita conseguir beneficios económicos o por lo menos un puesto de trabajo importante. Nosotros consideramos que los puestos burocráticos deberían ser un servicio a la nación, especialmente aquellos elegidos que de alguna manera sean producto de una elección popular que está representando los intereses de la población. Hay un segundo problema importante, que es la velocidad con la que se ha producido el cambio tecnológico. Esto nos ha llevado a una disrupción de los valores. Estamos viviendo una etapa de absoluta, podríamos decir, anomia en la sociedad en términos de valores de conducta. Los valores permanentes que eran representativos del social cristianismo están siendo cuestionados y hoy día se ven como un peligro que coacta la libertad de los individuos, cuando realmente lo que hacía era mantener una sociedad dentro de los cánones donde concebíamos cómo podía ser un hogar adecuadamente formado, cómo podía ser un país adecuadamente organizado y cómo podía ser un poblador alcanzar los niveles de felicidad que hoy día se han perdido. Los avances de las políticas de Estado que ha trabajado en el Acuerdo Nacional son absolutamente irrelevantes, porque a pesar de ser en su declaración vinculantes, es decir, obligatorias para el cumplimiento de los gobiernos, estas no han sido así. Sin embargo, estas políticas de Estado, que son 34, han llegado a poner de acuerdo a perro, pericote y gato, en realidad, a todas las tiendas políticas, cualquiera que fuera su origen, de izquierda o de derechas, a trabajadores y a empresarios, a diferentes iglesias, y yo no sé si esto es algo absolutamente conocido por la población, pero es una organización que trabajó en silencio, formuló las políticas de Estado que podrían evitar la conflictividad social y desgraciadamente no han sido seguidas por los gobiernos. ¿Cuál es la coherencia que debe tener un partido político? ¿Cuál es la propuesta que debe hacer un partido político? Un partido político debería hacer una presentación de tipo general. Por ejemplo, cuál es su propuesta de ordenamientos en el campo político, en el campo social y en el campo de mercado. Y cuáles son los planes específicos que debería seguir para poder implementar su propuesta. Sin embargo, se acuden a propuestas mucho más específicas sobre las cuales la población no está en capacidad de entenderlo. Por ejemplo, la pregunta sobre la bicameralidad. La pregunta sobre la bicameralidad se hace sin expresar cuál es el contenido que debería tener esta organización o por qué se hace. No olvidemos que el Congreso en otros países y en el Perú se ocupa de las representaciones locales, o vamos a decir de un área definida pero parcial del Estado. Y el Senado se ocupa de asuntos de Estado. Alguien tiene que pensar los asuntos de Estado para que se mantenga la coherencia. Pero es más, en lo particular yo he hecho una propuesta de que se cree un Senado, pero con capacidades fiscalizadoras de la transparencia con la que deben tomarse las decisiones sobre las leyes en el Congreso de la República. Es decir, que hay una Cámara que de alguna manera sea políticamente responsable de formular las leyes y otra que sea responsable de fiscalizarlas en su transparencia. Creo que estos son asuntos mucho más relevantes que preocuparse de pequeños detalles de la ley. ¿Cuál es la situación del partido frente a todo esto? Yo no sé cuántos militantes tenemos inscritos,
pero evidentemente que es una cifra mucho más grande que la que nosotros podemos comprobar de los procesos electorales internos. Y esto nos dice que el grado de compromiso de los afiliados es relativo. En segundo lugar, no tenemos un análisis absolutamente claro de cuáles son las motivaciones de aquellos que dicen seguir al partido. Probablemente muchos sean por carácter doctrinario, pero también debe haber un porcentaje muy importante que lo hace por seguimiento a los carismas de las personas y otros porque lo hacen en función a aspiraciones personales de poder conseguir un puesto de trabajo. Yo creo que lo primero que se debe hacer es hacer un sinceramiento del aparato político, de los partidos tradicionales, de sus cuadros, y empezar por hacer una declaración de principios de por qué se busca el poder, siendo el poder el ejercicio de un servicio cuando se refiere a los poderes ejecutivo o legislativo. Y si esto es así, poder formular políticas en función a dicha situación. ¿Cuáles son las políticas y cómo debería fiscalizarse este tema? Nosotros tenemos una doctrina que podemos vender, pero que es difícil de vender si no se sabe para qué sirve. Y eso es lo que tenemos que tratar de explicar. Eso es lo que tienen los partidos políticos que tratar de explicar. Dentro de una economía de mercado existen tres grandes corrientes: la corriente liberal, la corriente social cristiana y la corriente socialdemócrata. En un extremo es la preeminencia de la libertad, en otro extremo es la preeminencia de la justicia, y en el caso del social cristianismo la búsqueda del bien común, que es un equilibrio entre justicia y libertad. ¿Qué es lo que nosotros debemos buscar? Evidentemente ese equilibrio, porque los peruanos somos gente de bien, somos gente aturdida, gente manipulable como cualquier otro país, pero esa manipulación ha sido tan grosera que ya los niveles de respuesta de la población son sumamente duros y cuestionando aquello que pueda significar algún tipo de mandato constitucional. ¿Qué pasa con la autoridad gubernamental? En mi concepto hay una especie de enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo por el manejo del poder. Pero nos estamos olvidando que el poder se busca para un propósito, que es satisfacer las necesidades del país. Yo conversaba con un taxista al venir a esta productora y me decía que, por ejemplo, en el tema de la bicameralidad, para él era una novedad que existiera una función diferenciada entre lo que es el ejercicio de una función de Estado, es decir, que la concepción de Estado de un país, y las cosas que debe preocuparse una Cámara, con las que son la iniciativa para defender a los intereses de una población más limitada, como por ejemplo el departamento de Lima o el departamento de Cusco o el departamento de Iquitos, o la región de Iquitos o la región de Lima, como quieran llamarlo. Entonces, esto es el nivel de aclaración que se debe hacer a la población para ver si realmente está a favor o no. Yo decía que además uno tiene que consultar a la población. Tiene que consultar a la población, por ejemplo, no si va a tomar una medida de tal o cual sentido en el presupuesto, sino, por ejemplo, si quiere respetar la propiedad privada o no la quiere respetar. Hoy día es muy distinto preguntarle a una persona que ha trabajado durante 20 años y ha acumulado una propiedad, se llámese un automóvil, una vivienda, un terreno o un negocio, que preguntarle a una población que hace algunos años no tenía ningún acceso a las mismas. Evidentemente, esto va a sincerar las posturas, va a definir el tipo de país que queremos ser y se le tiene que plantear una visión de futuro. Esa visión de futuro debe ser expresada en términos claros y sencillos. No debe centrarse en especificidades, sino más bien en grandes definiciones, como por ejemplo, cómo va a funcionar el mercado, cómo va a funcionar la propiedad, cómo van a funcionar las relaciones internacionales, cómo va a funcionar la asignación de recursos en el presupuesto, cómo
de alguna forma se va a respetar o no se va a respetar la participación ciudadana directa. Estas cosas que son sencillas deben ser materia de definición. Lo contrario es pedirle a una población desinformada que se pronuncie sobre cosas que no sabe. Es como preguntarle a un médico, si uno tiene una enfermedad, evidentemente uno busca al médico especialista. Si es un problema de corazón, lo va a buscar al de corazón, pero por lo menos va a buscar un médico. No va a buscar un ingeniero para que resuelva sobre la salud de un ciudadano. Es lo mismo, una población desinformada, si le preguntan una tecnicalidad de tipo burocrático, evidentemente va a recurrir a los medios, y los medios sabemos que responden a intereses que de alguna manera pueden distorsionar su visión neutral. Se dice que no se distorsiona, pero la verdad de las cosas es que quieran o no, están distorsionando el tema. Yo, amigos, quería hacerles una invocación a que de alguna forma sinceremos el partido. Empecemos a trabajar agresivamente en la búsqueda de una definición política, no solo de ordenamiento, que para eso tenemos el ABC, las declaraciones principistas del partido, sino que hagamos una tarea de convocatoria de gente que quiera servir al país, no servirse del país. Alguien me dijo una vez que quien no sirve para servir, no sirve para vivir. Y esto es una realidad muy dura, pero ese es el tipo de revolución, el tipo de cambio que tenemos que hacer. Cambiar extraordinariamente, fuertemente, la visión que tenemos de cómo vemos la política en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Percy. Amigos, les reiteramos la invitación para que puedan ir formulando sus comentarios y sus preguntas. En el siguiente bloque estaremos con los amigos Anchorena y además desde Arequipa con nuestra amiga Carla Dueñas para que puedan hacernos los comentarios respectivos a la exposición de nuestro amigo Percy. Regresamos en unos minutos. El PPC, con el objetivo de brindar a los participantes instrumentos para analizar la realidad nacional con una perspectiva de caridad y solidaridad y puedan comprometerse y acercarse críticamente a ella, ha preparado este curso virtual de formación y capacitación, El Perú Primero. Los invito a inscribirse en el curso en la página que aparece en la pantalla. Llene sus datos y podrá acceder a las clases virtuales, a la información y a los materiales. Necesitamos postulantes que quieran comprometerse con el Perú y que quieran hacer política con ética, conducta y compromiso. Abordaremos temas como la historia del PPC, la ética, la conducta y el compromiso del partido, el marco de nuestro pensamiento político y de nuestra acción política, la justicia, la libertad y la solidaridad como base de una economía en acción para un desarrollo sostenible, el rol del PPC a nivel regional, nacional y municipal, nuestra lucha contra la corrupción, la reforma del Estado, entre otros importantes temas. A partir de este 3 de septiembre podrás acceder al curso e interactuar con los expositores y panelistas especialistas a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y en el foro del debate. Un PPCista entiende, vive la política y se entrega a la comunidad a la cual se debe. El Perú Primero. La democracia y la gobernabilidad, rol de los partidos políticos, es el tema que estamos tratando en esta sesión. Vamos a darle el micrófono al amigo Fabricio Anchorena para que nos haga los comentarios respectivos. Adelante, Fabricio. Muchas gracias, César. Una exposición muy detallada y con bastante
fundamento de don Percy, que nos ha ilustrado la gobernanza, básicamente en 3 puntos que yo quiero compartir en estos minutos. Gobernanza, rol de los partidos políticos y el PPC de cara al futuro. En cuanto al rol de los partidos políticos, últimamente a nivel mundial estamos viviendo ondas populistas, por ejemplo, la Alternativa para Alemania, la AfD, o el mismo Donald Trump en Estados Unidos, que por lo pronto no han arribado al Perú, pero son próximas a estar en banderas de líderes políticos que ni ir tan lejano en la campaña municipal ya escuchábamos algunos candidatos que andaban con propuestas populistas. Creo que, como bien dice don Percy, el rol de los partidos políticos es dar una propuesta de ordenamiento social, económico y político. Muy bien lo hacíamos a través del ABC del social cristianismo. Asimismo, en la década pasada, don Percy, el Perú 2 estrategias o el Perú primero, que eran instrumentos por los cuales nosotros como partido alcanzábamos al gobierno de turno nuestras propuestas para dirigir los destinos de la patria. En ese sentido, como partidos políticos, es importante la reflexión de cara al futuro. Hemos cumplido recientemente 50 años y la alcaldía de Lima va a estar gobernada por un partido tradicional. De cara al bicentenario de la República, es menester recordar los principios, como bien decía don Percy, que dieron origen al PPC. La libertad, justicia y solidaridad, los principios también tan básicos como el principio de subsidiariedad, el bien común, entre otros. Asimismo, muy bien se comentaba nuestro objetivo como partido político. En la actualidad, posiblemente en el padrón de afiliados estemos entre 280.000 o 260.000 inscritos. Pero más que la cantidad, debe ver la calidad. Debemos de hacer un esfuerzo como partido político en recuperar los liderazgos que en su momento nos trajeron Luis Bedoya Reyes, Lourdes Flores, para crear nuevos jóvenes que lleven la bandera y que en el 2021 sea un rostro fresco y convocante, que sepan llevar el mensaje social cristiano a los rincones más alejados de la patria. Asimismo, don Percy hablaba de gobernanza, ordenar la vida pública, la organización, ejercer poder y orientar la vida económica, social y política. Nos preguntamos, en los últimos años, ¿los gobiernos han gobernado? ¿O es una lucha básicamente por sobrevivir en las cuotas de poder y que hoy lamentablemente vivimos diariamente entre el poder ejecutivo y el poder legislativo? Lamentablemente, estas luchas de poder se enfrascan en acciones cotidianas y no ven al final del túnel lo que el Perú requiere, propuestas o, como dice don Percy, una visión de Senado que vele por los intereses nacionales y no por circunscripciones como sea La Libertad o Lima Metropolitana. Asimismo, quiero recoger la reflexión sobre la bicameralidad. Estamos próximos a someter a referéndum cuatro reformas constitucionales, entre ellas la bicameralidad. Estamos en la línea de querer 2 cámaras, pero ¿en qué sentido 2 cámaras? Una cámara reflexiva, una cámara representativa. Si bien es cierto, como Partido Popular Cristiano fuimos y recogemos la bandera de la bicameralidad, pero tal como está presentado, estamos yendo al mismo horizonte que nuestros fundadores eligieron. Es así que comparto estas reflexiones con don Percy y con ustedes que nos siguen a través de la plataforma virtual para preguntarnos qué queremos como partido. Este espacio de gobernanza, democracia y también no caer en el populismo, como lo repito. Estas medidas populistas nos van a enfrentar al terminar los años en contradicciones, porque vamos a mentir a la población y nos vamos a mentir a nosotros mismos. El rol, finalmente, del partido político es creer en sí mismo, en creer en lo que puede hacer y decirle la verdad a la ciudadanía
que en los próximos años lo que él propone se va a realizar. Esos son mis comentarios, estimado César, a estas claras ideas que ha compartido con nosotros don Percy, y espero que sean muy útiles para las preguntas que esperamos nos lleguen desde la plataforma virtual. Muchas gracias, Fabricio. Y ya estamos conectados con nuestros amigos en Arequipa. Carla Dueñas está vía Skype y le vamos a pedir también sus comentarios. Hola, Carlita, tus saludos y tus comentarios. Adelante. Hola César y hola a todos nuestros amigos alrededor de todo el país. Muchas gracias por permitirme compartir este espacio, aunque sea vía Skype con Fabricio, con el doctor Percy. Es un gusto estar con ustedes esta noche. Es muy interesante el tema que se está tratando ahora, ¿no? Porque estamos hablando de gobernabilidad. Y este término es muy complicado y muy diverso y muy interesante para el estudio también. De hecho, ningún Estado puede seguir avanzando si es que no tiene claro un proyecto realmente determinado. Cuando se dieron las guerras, por ejemplo, en Europa, nosotros ahora somos testigos de cómo es que, a pesar que todos los países en Europa han estado de guerra en guerra, han logrado establecer una forma de vida, un proyecto común político como la Unión Europea, y hoy son países con la mayor calidad de vida a nivel mundial. Nosotros, en cambio, en Latinoamérica, hemos venido también de guerra en guerra, pero la forma como hemos afrontado esta realidad es totalmente distinta. Mientras que en algunos pocos países, podemos decir tal vez Chile, empezaron a ver las guerras y empezaron a unirse las élites empresariales, las élites académicas, empezaron a unirse para empezar a gestar un proyecto de país. Nosotros veíamos aquí como en Perú y en muchos países de Latinoamérica fue todo lo contrario. En lugar de unirnos, terminamos separándonos y terminamos buscando simplemente endeudamientos de la comunidad internacional y no terminamos como un país fuerte y cohesionado. Y para mayor detalle, el hecho de que Perú sea, por ejemplo, uno de los últimos países que pudo alcanzar la independencia. Estamos ya a puertas del bicentenario y somos, creo, el último país en celebrar estos 200 años de independencia. Y eso también se debe a que nosotros mismos teníamos un bastión fuerte, por ejemplo, ¿no? En Ayacucho, con la última guerra, la batalla de Ayacucho que se dio en la Pampa de la Quinua, donde teníamos al ejército patriota y al ejército español, pero la gente que vivía aquí, los criollos, integraban más el ejército español que el patriota, y de hecho mucha gente que conformaba el ejército patriota era personas de otros países. Entonces, esa es parte de nuestra historia y es lo que nos tiene que empezar a hacer reflexionar. ¿Por qué no estamos avanzando como ciudad, como país, como comunidad? Y es un gran reto, es un tremendo reto para el Partido Popular Cristiano y en realidad para todos los partidos políticos. Pero, por ejemplo, ¿no? Alexis de Tocqueville, que ya deben ustedes haberlo leído, o si no lo han leído, se los recomiendo. Es un autor muy bueno que nos habla, es un politólogo, y nos decía que cuando una sociedad genera más movimiento que instituciones, no alcanzamos estabilidad, ni el medio correcto para canalizar las demandas de la ciudadanía. Por eso es importante tener estabilidad social. Lo que nosotros hemos tenido durante todos estos años son 0 proyectos políticos a largo plazo, pura improvisación, muchos movimientos regionales que están tomando la batuta en las regiones, en Lima también, partidos que nacen improvisadamente, que no están sólidos, que no tienen un ideario ni mucho menos una doctrina. Tenemos esta realidad que realmente no nos está llevando absolutamente a nada y nos lleva al caos. Es por eso que tenemos tantas protestas, tantos conflictos en diversas partes del país, porque no tenemos un proyecto de país. Y eso es justamente la misión que tiene cualquier partido político serio. Y el PPC es eso, es un partido político con más de 50 años de historia que merece ofrecerle a la ciudadanía peruana una visión de país totalmente seria, técnica y comprometida. Por eso estoy totalmente de acuerdo con todos los aportes que nos han dado el doctor Percy, con Fabricio, en el sentido que necesitamos fortalecer el partido y, como bien lo ha dicho Percy, analizando con sinceridad
si es que nosotros estamos en el partido o por la doctrina, o estamos en el partido porque sentimos un especial apego con el carisma de alguno de los líderes, o estamos en el partido simplemente para hacer que sea un espacio para conseguir un puesto laboral. Seamos sinceros con eso, empecemos a hacer analizar quiénes están realmente en el partido, activos o no, o simplemente inscritos de nombre, y empecemos a unirnos y empezar a armar este proyecto serio, este proyecto país que demanda todo el país, todo el Perú. Y es por eso que para mí es un agrado que desde Arequipa nosotros podamos ya avisarles, algunos lo saben, otros no, pero el próximo año aquí en Arequipa se va a desarrollar este Congreso Nacional Doctrinario del PPC. Y esto es muy importante porque necesitamos definir, redefinir y volvernos a comprometer con nuestra identidad. El PPC es un partido social cristiano y los principios social cristianos tienen que ser nuestro norte, nuestra guía en cada acción, en cada palabra, en cada gesto que dé cada uno de los militantes, porque cada uno de nosotros somos la cara del PPC. Entonces, es importante que en este Congreso Doctrinario podamos otra vez volver a analizar la situación actual, porque la realidad de hace muchos años, desde que nuestros fundadores establecieron los principios, ideas del partido, esa realidad con la que ellos vivieron y crearon nuestro partido ha cambiado, ha variado muchísimo. Y necesitamos volver a poner en la mesa de debate, en la mesa del análisis, así súper concienzudo, un análisis muy fuerte, cuál es la posición del PPC en los diferentes temas de la realidad actual. Y eso nos va a permitir volver a posicionarnos en la sociedad, que no nos digan que somos un partido antiguo, que nos digan que somos un partido del presente, pero siempre teniendo en cuenta que nuestra identidad es nuestra identidad es social cristiana, así que eso no puede variar, pero tenemos que tener un discurso claro sobre cada una de las situaciones y problemáticas que aquejan a los ciudadanos peruanos para que la gente nos vuelva a ver con esperanza de que somos un partido que sí los puede liderar hacia el cambio que les va a ser beneficiosos a todos. Necesitamos eso, volver a capturar, volver a generar esperanza en la ciudadanía peruana, y lo podemos hacer porque somos un partido decente, un partido honesto. Solamente es cuestión de volver a organizarnos y comprometernos 100% con el partido porque el país nos necesita. Gracias, César. Gracias por tus comentarios, Carla. Te pedimos no alejarte del Skype porque vamos a continuar en el siguiente bloque. Bien, amigos, claro con ustedes vamos a regresar en unos minutos. Ya tenemos algunas preguntas y comentarios para que lo puedan resolver nuestros panelistas. Y con eso regresamos en unos minutos. Adelante. El PPC, con el objetivo de brindar a los participantes instrumentos para analizar la realidad nacional con una perspectiva de caridad y solidaridad y puedan comprometerse y acercarse críticamente a ella, ha preparado este curso virtual de formación y capacitación, El Perú Primero. Los invito a inscribirse en el curso en la página que aparece en la pantalla. Llene sus datos y podrá acceder a las clases virtuales, a la información y a los materiales. Necesitamos postulantes que quieran comprometerse con el Perú y que quieran hacer política con ética, conducta y compromiso. Abordaremos temas como la historia del PPC, la ética, la conducta y el compromiso del partido, el marco de nuestro pensamiento político y de nuestra acción política, la justicia, la libertad y la solidaridad como base de una economía en acción para un desarrollo sostenible, el rol del PPC a nivel regional, nacional y municipal, nuestra lucha contra la corrupción, la reforma del Estado, entre otros importantes temas. A partir de este 3 de septiembre podrás acceder al curso e interactuar con los expositores y panelistas especialistas a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y en el foro del debate. Un PPCista entiende, vive la política y se entrega a la comunidad a la cual se debe. El Perú primero.
Bien amigos, entramos al bloque de las preguntas. Hay algunas preguntas que nos hacen llegar. A ver, aquí nuestro amigo del lince, Andrés Arbulú, dice, amigo Percy, ¿cómo podemos darnos cuenta que un gobierno está camino a la anarquía? El amigo Osvaldo José Alberto de Chorrillos nos dice, ¿cómo el PPC puede transmitir su posición sobre las reformas que plantea el gobierno, o sea, el referéndum, de una manera clara y sencilla para la población? El amigo Jaime Dalguer Pérez desde el Cusco nos dice, si bien ha disminuido la pobreza, pero la brecha entre ricos y pobres ha aumentado y las oportunidades son menores para la gente pobre porque no puede solventar su capacitación y el servicio educativo y salud del Estado dista de un estándar que debe dar. ¿Qué podemos hacer frente a este problema que genera la disconformidad de la población? Y aquí hay otra pregunta del amigo Felimón Salvatierra Garmendi de Huamanga. Nos dice, estimado Percy, actualmente la democracia representativa de los partidos políticos es muy débil. La crisis política que hoy vive el Perú es una muestra de la poca legitimidad y credibilidad que atraviesan los partidos políticos. La representatividad de los partidos políticos agregaría la canalización de los intereses de la ciudadanía y tener una importancia cada vez mayor en las funciones del gobierno. ¿Cuál sería la propuesta del PPC para tener la representatividad legítima con la población? Y aquí la última pregunta de Jan Ramos de Lima Cercado. Un placer escuchar a don Percy Tabori. ¿Ha faltado y en qué medida dar una lectura actualizada a los principios del partido, principalmente la dignidad, para responder la problemática de la sociedad? Nuevamente, saludos a todos. Muy bien, amigos, gracias por sus preguntas, sus comentarios. Le vamos a pedir al doctor Percy Tabori Andrade para que nos haga los respectivos respuestas a estas interrogantes. Adelante, Percy. Lo primero que quiero decirles es que debe haber una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. No se puede decir una cosa y hacer otra. Es tan importante el mensajero como el mensaje. Esto se transmite. Se siente la vibración si la persona les está diciendo la verdad o no les está diciendo la verdad. Hay una inteligencia que no es la inteligencia formal, sino una inteligencia intuitiva, y esa es la que tiene el pueblo. Por eso que la democracia es un sistema preferible a cualquier otro sistema, porque la gente puede captar la vibración de la gente y saber si le está diciendo la verdad o no le está diciendo la verdad. En segundo lugar, la tecnología no puede estar ausente, porque hay que ganar productividad, hay que ganar eficiencia en la aplicación de los escasos recursos que le puede trasladar la población al Estado. Y esto es uno de los problemas, porque si son mal aplicados, evidentemente los resultados van a ser insuficientes. Sobre el tema de la anarquía está vinculado a la vigencia de los valores. ¿Cómo podemos tener una sociedad estable si los valores son mutantes? Y yo no quiero decir que los valores sean absolutamente rígidos, pueden ajustarse un poco, pero no perder la columna vertebral que tiene este conjunto de estructura de valores. La dignidad de la persona humana que reclamaba uno de los partícipes, evidentemente que es algo fundamental. La persona es un ser anterior y superior al Estado. Cuando uno hace un contrato social a través de, por ejemplo, la Constitución, está dándole cuotas de poder a un ente que se llama Estado, que representa imperfectamente al individuo. Pero es que es la única manera de organizar a un conjunto de individuos de pensamientos distintos para poder ponerse de acuerdo en lo que es suficientemente bueno para todos. Entonces, la anarquía se presenta también porque hay intereses de por medio, intereses económicos o intereses políticos. Es decir, se inclinan, por ejemplo, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con banderas populistas? Identidad de género, como hay un porcentaje de la población que es gay, evidentemente tenemos que identificarnos con ese o obtener un discurso tibio frente a esa posición. Pero ¿qué es lo que nosotros entendemos como social cristianos? Eso es lo que nos reclama el Papa. Ustedes recordarán en la reciente visita del Papa que había multitudes que lo seguían. Y estas multitudes lo seguían, ¿por qué? Porque están buscando en el fondo de sus personas algo que les dé coherencia, que les dé satisfacción, que les permita gozar de una felicidad que es finalmente el propósito de todo individuo. Pero nos estamos adormeciendo con una intoxicación de informaciones. Yo le conversaba a Fabricio, antes de entrar al programa,
que es impresionante que en una familia tengan que estar conversando a través del celular y están alrededor de una mesa compartiendo comida porque todo el mundo está con el celular. Se ha perdido la comunicación económica. Esto en cuanto a la anomia, y eso es un ejemplo de los valores, pero son todos los valores. La disminución de la pobreza se ha producido, la pobreza monetaria, y también se ha producido una reducción en la pobreza de acuerdo a los indicadores del Banco Mundial. Eso es el acceso a los servicios, a la educación, la esperanza de vida. Evidentemente que los indicadores tienen que seguirse perfeccionando. No nos podemos quedar con los planteamientos del Banco Mundial. Hay que incorporar algunos otros indicadores para poder tener una mejor medición de las políticas. Y las propuestas tienen que ir orientadas a satisfacer esas necesidades básicas de la población aplicando el principio de la subsidiariedad. Y la debilidad de las políticas públicas, yo no sé si las políticas públicas son débiles o no. Las políticas de Estado, que son las de largo plazo, están formuladas solamente por el Acuerdo Nacional. Y las políticas de gobierno, que son las de corto plazo, que son políticas públicas evidentemente, sí son insuficientes definitivamente para cumplir con la orientación que se pretende a mediano plazo. Por eso es la importancia de los partidos doctrinarios. Yo creo que no es un momento de desaparición de los partidos doctrinarios, es el momento, la oportunidad que tienen los partidos doctrinarios de proponer un modelo de sociedad que satisfaga a todos los pobladores, o por lo menos a la mayoría de ellos. Muchas gracias, Percy. Vamos a pedirle a nuestro amigo Fabricio Anchorena algunos comentarios y su despedida. Ya estamos llegando al final del programa. Adelante, Fabricio. Listo, muchas gracias, César. Rescato entre todos los comentarios que dice don Percy respecto a la anarquía. La anarquía se produce cuando las reglas no están claras y la gente camina bajo incertidumbre y ve el horizonte oscuro. Creo que la visión de país y como partido político nos debe permitir demostrar a la ciudadanía la transparencia en los actos, la transparencia normativa en lo que uno busca y el objetivo de las normas. Es así que recojo lo que en su momento se indicó esta Cámara Reflexiva del Senado versus la Cámara de Diputados. Finalmente, el rol de los partidos políticos en esta coyuntura de populismo a nivel mundial, que vivimos en democracia en camino de la perfección, vivimos en elecciones, y si ustedes revisan a detalle en Latinoamérica, constantemente vivimos en elecciones. Hace poco hubo elecciones en Brasil. En ese sentido es una gran oportunidad para volver a tomar la bandera del socialcristianismo y luchar contra los partidos políticos, entre comillas, dando una propuesta seria, con doctrina y principios, dando propuestas que solucionen la vida a los problemas de la ciudadanía y no centrándose en embotellamientos y soluciones de corto plazo que al final perjudiquen nuestra visión del país. En ese sentido, finalmente, quiero agradecer a la Dirigencia Nacional, a la Secretaria General, la doctora Marisol Perestello, por esta plataforma e incentivarlos a seguir participando. Creo que el proyecto del PPC de cara al 2021 es un proyecto ambicioso, serio, y estoy seguro que todos juntos, la juventud, sus dirigentes, la sabiduría de las personas que nos siguen detrás de la pantalla, nos permitirán estar en el poder en las próximas elecciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabricio. Y ya estamos nuevamente conectados con Arequipa. Adelante, Carlita, para tu comentario final y tu despedida del programa. Muchas gracias por la invitación. Agradecerles a Percy, a César, a Marisol por estar también detrás del programa, a Fabricio por compartir esta noche con nosotros. Y lo único que queda es motivar a todos los militantes y simpatizantes del Partido Popular Cristiano. Nuestro país demanda instituciones fuertes en todo espacio. Y nuestra cancha, nuestra trinchera es la política desde los partidos políticos. Entonces, hagamos nuestra tarea bien hecha, con compromiso. Podemos darle al Perú un partido fuerte, un partido que actúe siempre en coherencia, un partido que está totalmente comprometido en liderar el cambio que necesita el país. Solamente es cuestión de trabajo. Empecemos a reunirnos en la provincia, en la ciudad, en las regiones,
a nivel nacional, empecemos a generar esas élites que necesitamos. Necesitamos gente de calidad, políticos, técnicos en cada una de las regiones del país, y empecemos a articular toda esta red que es lo que implica ser un partido nacional. Seamos la opción de cambio que necesita nuestro país. Muchas gracias por la invitación a ustedes y nos estaremos viendo en cualquier otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Carlita. Bien, amigos, para los comentarios finales le vamos a pedir al doctor Percy Tawari Andrade algunos minutos. Adelante, Percy. Ante todo, agradecer a la dirigencia del partido por haberme invitado. Lo único que puedo decirles es que quiero hacer un mea culpa de la responsabilidad de mi generación, porque no nos faltaron instrumentos. Hicimos un plan estratégico, hicimos un análisis de la gobernabilidad o de la gobernanza, como le llama Fabricio. Hicimos propuestas sensatas y equilibradas, pero no las supimos vender. Lo que tenemos que entender es que a la población se le tiene que transmitir ideas fuerza, muy simples, pero que toquen la médula del problema. No se les puede preguntar sobre tecnicalidades o proyectos de ley absolutamente completos sobre los cuales no tienen ninguna capacidad de opinar. En segundo lugar, entender de que una democracia funciona si tiene una estructura legal acorde a los objetivos de la población, si tiene una institucionalidad fuerte que los administre y si evidentemente está acompañado por actores o partícipes políticos que sean honestos y consecuentes con lo que proponen y con lo que se espera de ellos. Si hay un divorcio entre el discurso y la propuesta, la gente lo va a entender así, lo va a sentir y va a votar en contra y se van a acabar los partidos políticos. Si somos capaces de hacer un mea culpa, transmitir el mensaje en palabras sencillas, muy sencillas, preguntando lo que es fundamental, las tecnicalidades lo pueden ver los especialistas, pero sí necesitamos la consulta de qué país necesitamos. Por eso que es importante trabajar una visión de futuro, no solo del partido, sino una visión de futuro del país. Y creo que esa es una movilización que nos podría conectar con la población, fundamentalmente escuchándolos más que transmitiéndoles ideas. Eso es una cosa que practicó Lourdes Flores en algún momento, que se llamaba algo así, Lourdes te escucha o algo por el estilo, y funcionó realmente muy bien porque es un elemento enriquecedor el conocer a la población, qué es lo que quiere la población, para después hacer una propuesta acorde a lo que quiere la población, no a lo que quiere un dirigente iluminado. Muchas gracias. Muchas gracias, Percy. Siempre es un honor compartir tus mensajes. Bien, amigas y amigos, hemos llegado al final. Les recordamos que el próximo jueves se estará tratando el tema, la agenda social y política, las prioridades para garantizar un desarrollo y el bien común. Estará con nosotros la doctora Lourdes Flores Nano. Hasta la próxima.